Germán Garmendia, Di Hola, de Germán Garmendia, Track 2. Para Oscar, el novedoso ajetreo suponía subir y bajar de aviones, pasar muchas noches en hoteles y terminar cada día en un bar distinto o en fiestas organizadas en su honor, bebiendo con famosos de toda clase, colegas y periodistas de ocasión, dispuestos a descubrir un costado oculto del autor del momento, o sacarle una confesión para poder vender notas. Nadie se quería perder la oportunidad de conseguir su tajada del fenómeno. Desde los empresarios que querían de algún modo vender sus productos pegándose a su éxito, hasta la fugaz corte de aduladores y falsos amigos que siempre se arma alrededor de los personajes públicos. Para sumar más interés a su perfil, aunque sin proponérselo en absoluto, por esos días, Oscar empezó a salir con Jess, una rockstar bella y conflictuada, exnovia de un famoso actor, a quien la chica había dejado supuestamente por mi amigo. Además de este escándalo, como no se privaron de titular en todos lados, el historial de Jess era tupido, e incluía entrada y salida airosa de una clínica de recuperación de adicciones, rumores de anorexia y un par de canciones que se habían convertido en hit y que la habían llevado de tocar en circuitos under a llenar estadios. El pseudoamor, cocinado al calor de los focos y litros de alcohol con Jess, la celebridad del pelo rosa, le trajo a mi amigo una legión de paparazzis que lo seguían a sol y sombra, y él pasó sin transiciones de las páginas de cultura y actualidad a los programas de chismes y del corazón, las fotos del escritor más vendido y prometedor del momento y la cantante rebelde estaban por todos lados. Era agotador, incluso para quienes lo mirábamos desde fuera. Por eso, cuando a Oscar le propusieron dar un seminario de guión cinematográfico, un tema que era otro de sus grandes amores al igual que la escritura, vio el asunto casi como una tabla de salvación para salir del torbellino en el que se había convertido su vida. Ahí, en ese seminario, fue donde Natalie y Oscar se conocieron. A ella le encantaba recordar ese momento, la primera vez que lo había visto, y lo contaba como solo ella sabía hacerlo, con mucha gracia, y su voz algo rasposa, que la hacía ser sexy, sin quererlo, y contrastaba con su dulzura. Para un cumpleaños de Oscar, hizo un video que se llamaba No acepte imitaciones, esta es la verdadera del día que nos conocimos. Así que transcribo lo que Natalie leyó, y también actuó un poco poniendo caras y haciendo voces. Para entrar al seminario de guión, no había un examen de admisión. Pero como los cupos eran muy limitados y los anotados muchos, los aspirantes debíamos completar una ficha y tener previamente una entrevista con Oscar Desmonti, lo que funcionaba como filtro. Yo sabía perfectamente quién era él, había leído casi todos los reportajes que le habían hecho, había visto la película en la que había participado como co-guionista y había devorado su novela. Desde el abismo, me había fascinado, sobre todo Alma, el personaje principal femenino, que decía tantas cosas que yo sentía y pensaba, me había calado hasta los huesos. Por momentos, mientras leía, tenía la impresión de que Alma estaba inspirada en mí, que Oscar Desmonti me conocía. Por todas estas razones, la situación de la entrevista me ponía bastante nerviosa, me inquietaba conocerlo, y también saber que de alguna forma iba a dar un examen que me interesaba mucho, aprobar sin tener idea de que me iban a tomar ni cómo prepararme. Cuando me llamaron para darme fecha y hora de la entrevista, hubo otro tema que alimentó la montaña de nervios. Me citaron para el 17 de marzo, un día que nunca iba a olvidar, pero que no podía ser peor para mí. En ese entonces, yo era editora de contenidos en la agencia de publicidad en la que trabajaba, y al día siguiente de la entrevista, el 18, teníamos que presentar una mega propuesta de campaña a nuestro cliente más importante. De que nos fuera bien dependía prácticamente cómo iba a ser el año de la agencia. Con mi compañero, diseñador gráfico, habíamos logrado armar un muy buen equipo y veníamos sumando éxitos, por lo que con esta campaña aspirábamos además a meter un super gol, que para mí podía significar transformarme en directora creativa junior. Con este panorama por delante, cuando la secretaría me llamó para darme la entrevista con Oscar Desmonti, le pedí, o mejor dicho, casi le supliqué que fuera otro día, pero no me hizo caso. Ella se encargó de dejarme bien claro que Desmonti estaba muy ocupado y que no tenía alternativas para ofrecer. Era ese día y ese horario. Si yo no podía, había muchas otras personas esperando la oportunidad de ser convocadas. De mí dependía si la aprovecharía o no.
Así que, aunque sabía que me iba a generar un problema, acepté ir el 17. Tal como había imaginado, cuando el día llegó, dejar por un rato mi trabajo para ir a la entrevista fue un martirio. En la agencia, todos estaban neuróticos. El responsable de la cuenta no paraba de meter presión. Nuestro cadete del departamento creativo llamaba por teléfono cada 5 minutos para todo y cualquier cosa. Y mi compañero de proyecto no entendía cómo después de 2 meses de trabajar sin parar y de un par de días casi sin dormir, me podía ir dejando colgado todo lo que debíamos terminar. Pero sin duda, quien peor tomó la noticia fue mi jefe. Su primera reacción cuando le dije que tenía que irme fue un "dime que es broma". Y después vino la amenaza: si abandonas el barco ahora, mejor no vuelvas. Finalmente, luego de una retahíla de explicaciones y una tremenda negociación, prometí sobre los santos evangelios, la Torá y el Corán que volvería, como máximo en 2 horas, para seguir ajustando lo mucho que había para ajustar. Hablemos de mi aspecto ese día. No era para nadísima el mejor. Es más, era yo en mi peor versión. El pelo atado con una coleta, jeans, camiseta, chamarra negra, botines y unas ojeras que me llegaban hasta la boca y que me hacían parecer una chica amante de las noches intensas y excesivas, y que hacía varios días que no volvía a casa, cosa que era cierta. Cómo me hubiera gustado colgarme un cartel que dijera: esta no es cara de fiesta, es cara de trabajo. Encima, para paliar el efecto, estoy arruinada. Tuve la brillante idea de pintarme la boca con el único cosmético que había encontrado en la mochila, y que era un lápiz de labios rojo furioso, con el que solo había conseguido darle a mi apariencia de rubia zombie un mayor dramatismo. A eso hay que sumarle lo mucho que me intimidaba Desmonty, en parte debido a la admiración que sentía por él, y también porque tenía fama de tipo difícil de agradar y de pocas pulgas. Yo misma había sido espectadora de cómo se había ido de un programa de televisión en vivo porque le habían hecho preguntas que no estaba dispuesto a contestar, y además claramente me sentía insegura sobre mis propias capacidades y me daba temor no estar a la altura para participar de su seminario. ¿Se entiende el estado de nervios y también de destrucción física con el que llegué a la entrevista? La cita era en la Academia Nacional de Cine, una casa antigua y señorial, con amplios ventanales de vidrio partido, pisos de baldosones blancos y negros, techos altos y una gran escalera de madera que llevaba a los pisos superiores. Me anuncié con una chica alta y delgada, de esas que tienen aspectos de entender todo de todo, ser finísimas y llevar de marca hasta los calzones, que estaba sentada tras un escritorio de madera lustrada. Al levantar la vista para verme, percibí de inmediato su mirada de desdén por mi facha. Cuando se dignó a dirigirme la palabra, me di cuenta de que era la Miss Simpatía que me había dado la cita por teléfono. Ella también pareció recordar que yo era la pesada que le había rogado por un cambio de día, ya que a la mirada desdeñosa le sumó un tonito de superioridad. En esta parte del video, Natalie imitaba el tono altanero de la secretaria y su cara de desprecio. «Puedes tomar asiento», dijo señalando unos sillones de pana. «Desmonty está en otra entrevista. En cuanto se despreocupe, le aviso». Para entonces, la chica ya había vuelto a fijar la vista en la pantalla de la computadora que tenía enfrente y a teclear como si yo no estuviera ahí. Me acomodé en uno de los sillones y esperé. Fueron unos eternos, larguísimos 30 minutos, durante los cuales no pude hacer otra cosa más que responder los 1500 mensajes histéricos que me llegaban de la agencia, y entre uno y otro retorcerme las manos como una poseída. Cuando la espera me pareció más que suficiente, me acerqué nuevamente al escritorio de la secretaria. Discúlpame, ¿ya me pudiste anunciar? Es que no tengo demasiado tiempo, tengo que volver a trabajar. Lo lamento, dijo la chica cuando era evidente que no lamentaba nada. Hasta que Desmonty no se desocupe, no lo puede interrumpir. Y como ya habrás notado, por allí no bajó nadie. Comentó mirando hacia la escalera y dando a sus palabras una inflexión que me hacía quedar como una estúpida. Pasaron otros 30 minutos, iguales a los anteriores, y a las respuestas a otra tanda de mensajes SOS de la agencia y a la retorcida de mis manos, yo le había agregado el golpeteo constante del piso con el pie. «Necesito, por favor, que le avises a Desmonty que lo estoy esperando», le dije a mi simpatía después de acercarme nuevamente a su escritorio e intentar dibujar en mi cara una media sonrisita. «Tengo que irme». «Ya te expliqué que no puedo interrumpirlo. Cuando la persona que está entrevistando baje por esa escalera». Mientras la secretaria hablaba,
una puerta lateral se abrió a mis espaldas. La chica de pronto se cayó y miró por sobre mi hombro. Cuando me di vuelta vi que alguien subía por la escalera. No alcancé a verle la cara, pero enseguida supe que era Oscar Desmonti.